Esta semana vamos a leer la Perashá Vayehi Yaakov. Yaakov, él vivió 147 años, como se dice aquí, de los cuales él estuvo 130 años en lo que se movió. Recuerden que Jacob tuvo los problemas con Esav, después tuvo con Labán, después salió de ahí, después se vino a Israel. Bueno, todos años de Tikkun. Fueron 130 años de Tikkun. Y a los 130 años él subió a Egipto. Bajó a Egipto y estuvo 17 años. Esos 17 años, 17 se refieren en la gematria de Tov. Dicen que fueron los únicos años buenos que tuvo. Él sufrió mucho, Jacob, mucho. Su trabajo fue arduo, nunca tuvo descanso, nunca. Y esos 30 años sí. Y en esos 30 años, el objetivo de él era construir el edificio espiritual. Ese edificio espiritual era lo que él quería para poder construir lo que partió con su padre, con su abuelo, con Abraham. En cambio, Esav siguió otro camino, el camino ya lo dijimos la semana pasada o antepasada, dijo Esav no quería eso, quería crear un estado como todos los estados, con ejército y de todo. En cambio, Jacob quería otra cosa, era un programa espiritual. Ese programa espiritual es lo que se nos ha relatado hasta ahora, cómo fue. Pero recuerden que aquí las cosas se muestran como cosas físicas, pero la verdad es que lo importante es la cosa espiritual que está pasando. Y a los tikkunim son cosas espirituales. Entonces él hizo todos los tikkunim que tenía que hacer para Adam Rishon, para el primer hombre. Porque Adam Rishon, lo que le quedaba, lo que hicieron una parte a Abraham, otra parte a Yitzhak, y ahora le tocó esa parte a Jacob. Y Jacob, lo que él hizo fue hacer el tikkun de los 130 años que Adam Rishon dejó a su mujer, estuvo sin mujer, y salieron por él almas. También salieron almas muy malas y almas muy buenas, pero todos salieron con defecto, eran defectuosas. Por lo cual él tuvo que arreglar eso. Lo que pasa en la vida es que uno está aquí haciendo cosas para mejorar cosas del alma de uno. En Jacob, aquí lo que era hacer el tikkun de todas las almas. Pero eso es una terrible. Él no alcanzó, pero dejó todo listo. Cuando subió a Egipto. Y fíjense que lo último que hizo que nosotros sabemos fue la cosa del Brit Milá que le hizo a Shem. Pero sí, hablamos bastante la semana pasada. Ahora vamos a estudiar ahora qué está pasando en este minuto con Jacob. Jacob, entonces llegó a los 130 más los 17 de estar bien. En estar bien hizo mucho. Él al principio que llegó, él quería dar el trabajo a Yosef. También eso lo hemos hablado. Pero por eso le hizo Brit Milá a todos los egipcios. Pero los egipcios, no vayan a pensar ustedes que eran miles de millones. No. De hecho, no creo que había. Yo ahora no tengo pruebas de cuánta gente había en Egipto. No eran mucho porque murieron todos los egipcios en el mar. ¿Cuánta gente entra junto en un pedazo del mar? Porque los egipcios entraron, el agua estaba el mar seco, estaba con las cosas por donde pasaron Israel, y entró la gente, los egipcios, y ahí los tapó y murieron. Y los egipcios se acabaron. Entonces, ¿cuántos podían ser? No muchos, creo yo. Y el Erev Rav estaba mezclado con ellos, pero ellos eran muchos. Erev Rav eran por lo menos, en gente mayor, eran 2.400.000. Y esos
eran los que faltaba tikkun. Ellos no tuvieron tikkun nunca. Cuando el tikkun empezó antes, cuando empieza la palabra de Bereshit, empieza el tikkun, y ahí ellos no estuvieron en ese tikkun, y ahora vinieron a Misraim para el tikkun, y esta gente finalmente estaban repartidos en la perashá anterior. Aquí habla de cómo estaban repartidos en Egipto y fueron también esclavos, pero el tikkun de ellos fue que Yosef apenas llegó, lo subieron ahí a ser el gobernador, le hicieron Brit Milá. Le hicieron Brit Milá a todos. Y en ese tiempo el Brit Milá no era como en los tiempos de nosotros, que hay que pasar mikve, era el prepucio y listo. Entonces, y fueron aceptados, y eso entonces, ahí uno va a entender que por qué fueron aceptados. Y porque estaban aceptados porque lo aceptó hacía mucho tiempo Yosef con Jacob, lo aceptaron como Yehudim. Entonces lo que faltaba se quedaron sin tikkun, porque ellos no entraron no estuvieron en las cosas de las plagas. Por lo cual tenemos que entender qué está pasando aquí. Y el padre, ahora, él cuando llegó, Jacob vino, esto es lo que me dijo el rabino, el rabbi Eliezer ben David, Zichrono Libraja. Él me dijo lo siguiente: ¿qué cosa hablaría si se juntara? En ese tiempo no existía Trump, pero el líder americano ahora en estos momentos, Trump, con el líder más grande espiritual que hay en el mundo, el Rav Shach. Entonces tenían que hablar, y ¿qué es lo que se dijeron? Mira, aquí está escrito, me dijo, y está escrito en la operación anterior. Me dijo Faraón a Yosef, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, a la tierra de Egipto. Y Yosef después, más adelante, en el 7 dice, y Yosef trajo a Jacob. Ahora trajo a Jacob y se lo presentó a Faraón. Y Faraón bendijo Jacob a Faraón. Y le dio una bendición. Inmediatamente Jacob vino, siempre decía bendición, le dio una bendición. Y le dijo Faraón a Jacob, imagínense lo que dijo: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Esta está muy buena. Digamos, el rab me dijo: mira una cosa, si se juntan dos niños y uno le pregunta uno al otro, ¿cuántos años has vivido? ¿Cuántos son los días de tus años? Normal. Pero cuando Trump le pregunta al Rav Shach ¿cuántos años tiene? Es una cosa un poco rara. Y eso fue una tremenda pregunta. Y le voy a decir por qué. Porque dijo: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuánto tiempo has vivido en este mundo? ¿Cuántos días has vivido en este mundo? Está hablando un concepto sobre lo que es la vida. No está hablando de largo de los años solamente. En la vida. Tu vida. Esta es tu vida, les dijo Faraón. Porque Faraón él sostenía que no había más que esta vida. Él era de lo peor. Y contesta Jacob: los días de los años de mis peregrinaciones, contestó. La palabra peregrinaciones significa estar extranjero. Esto no es vida, le está diciendo. Esto no es vida, yo soy extranjero aquí. Eso no son los años de mi vida. Han sido 130 años, le dijo. Los años de andar paseándome de un día para otro sin vivir, no son. ¿Por qué? Porque él ha sido todo el tikkun que él ha hecho ahora es para el mundo entero, no es para él. Esos 130 años. Y dice: son pocos, son muy poquitos. Tuve algunas alegrías por ahí. Y los malos han sido los días de los años de mi vida. Él ha pasado una vida terriblemente dura, muy dura, como fue la vida de Jacob, pero tremendamente dura. Esos son mis malos los años, buenos pocos y malos han sido los días
de mis días. ¿Por qué no he vivido tanto? Dice. No he alcanzado los días de los años de vida de mis antepasados. Aquí revolvió y retrocedió. Y dijo, sí, mis padres vivieron más, tuvieron vida aquí. La vida mía fue poca. Los años fueron malos, porque sufrió mucho el trabajo. En cambio, mis padres tuvieron una vida muy, muy grande. ¿Qué hicieron ellos? Ellos construyeron su mundo venidero. Ellos tuvieron desde este mundo, construyeron el mundo del Olam Abba. Entonces así le dice, de sus penigraciones, mis padres sí vivieron en este mundo, porque ellos, no fue como mí, que fue con un dolor espantoso, también ellos lo tuvieron, pero eran tan grandes, que no tuvieron que pasar todo el dolor que pasó Jacob. ¿Y por qué Jacob pasó todo este dolor? Bueno, Isaac también, hubo ¿cómo se llama? Fue hecho corbán, o por lo menos fue programado para ser corbán. Abraham vino, lo metieron en un horno de fuego que a cualquier persona lo transforma en ceniza. Esto, igual la vida de ellos fueron vidas buenas. Pero Jacob, todo lo que hizo fue horrible toda la vida. Entonces no tuvo eso. Que él no quiere pasarlo bien. Él quiere cercanía con Hashem. Y dice acá, y si continúa, y dice, ha alcanzado días de predicación de mis padres. Y bendijo Jacob a Yosef. Jacob al faraón. Y abandonó la presencia del faraón y se fue. Ahí Jacob llegó a Egipto y destruyó al faraón. Lo destruyó completamente. ¿Por qué lo destruyó? Lo destruyó porque le dijo la verdad. Esto que tú le llamas vida no es vida. Esto es peregrinación. ¿Cómo se dice? Peregrinación. Esto es una vida de que nada es fijo. Tú te vas a ir de aquí. Aquí no hay más. En cambio, Paró le dijo, esta es la vida. No, esto no es la vida. La vida no es esto. La vida está después. Mis padres ya han ganado mucha vida. Señores, con esto en mente podemos ver el nivel de Jacob Avinu espiritual. Y lo que vino a ser aquí ahora era la construcción de ese mundo espiritual, que eso sí que es vida. Uno está en este mundo, ¿no es vida? Claro que no es vida. Pero uno puede ganar vida. Cada minuto que uno está aquí haciendo misvot, está haciendo otro mundo. El mundo que le va a tocar cuando se vaya de este mundo. Eso es lo que vino a ser Jacob. Y eso es lo que va a hacer ahora. Ahora él se transformó en el líder mundial. Se transformó en la persona que construyó todo lo que es este mundo en el cual espiritual que hay hoy en día. Él lo hizo. Él hizo el blueprint, se dice. Es como ¿cómo le llaman al blueprint en español? Eso es cuando se hace un edificio y uno hace como mapas para el edificio. Eso es lo que hizo Jacob. Y eso es lo que lo siguió después. Lo que viene con Shemot, con Moshe Rabbeinu. Y ahora, en esta vida, Jacob cambió muchas cosas. La primera cosa que cambió en grande, estaban los hijos de Yosef. Los hijos de Yosef, ellos, el primogénito era Menashe y el segundo era Efraín. Y cuando ya se estaba muriendo, Jacob vino Yosef con los dos hijos y le dio una bendición a los hijos. Le dijo que Reubén les dijo que,
¿Cómo fue lo que le dijo? A lo mejor lo encuentro de una forma más fácil. Le dijo, déjame ver. Bueno, le dijo que Efraín o Menashe van a ser como Reubén y Shimón. Y eso se lo dijo, esa fue la bendición. Después salió Yosef, y ya cuando ya estaba prácticamente agonizando Jacob, lo que él hizo fue que trajo a los hijos y le puso, y el papá le puso, el que estaba al lado derecho de Yosef era el primogénito, y el que estaba al lado izquierdo era el segundo, que es Efraín, el primero es Menashe. Entonces Jacob agarró las manos, en vez de ponerle, le puso la mano derecha de Jacob, se la puso a Efraín, y la izquierda se la puso a Menashe. Y cuando vio eso Yosef, él no entendió, no le gustó, y le dijo, papá, ese no es el mejor, el otro es el mejor. Y eso a Jacob le contestó, Yadati vení Yadati. Yo sé, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Le está cambiando la primogenitura. Eso es lo que está haciendo. Pero Jacob, antiguamente no eran como nosotros, que nosotros le damos opiniones a los mayores. No es así. Nosotros lo que hacemos es escuchar a los mayores. Y los mayores no se equivocan, aunque uno crea que sí. Y aquí Yosef ya le había dicho, un tiempo antes, poquito antes, ya le había dicho, pero se lo dijo no en forma directa, se lo dijo, Efraín y Menashe va a ser como Reubén y Shimón. Puso Efraín en paralelo de ¿quién? De Reubén. Y Reubén era el primogénito. Y el otro era Menashe, ya no sería como Shimón. ¿Por qué? La pregunta que yo he tenido muchos años, ¿por qué Yosef no se dio cuenta que eso es lo que quería su padre? Quería cambiarlos. ¿Algún tikkun tenía que hacer? Claro que había un tikkun. Y eso fue lo que dijo, lo que siguió de adelante. Cuando les dio la bendición con los brazos, sacó para afuera, en hecho, las palabras que había tenido solamente antes. Pero aquí hay algo muy interesante en esto. Porque realmente él no fue Efraín no fue un primogénito normal, sino que él parte recibió. Pero el Menashe, por ejemplo, cuando se construyó el Beit HaMikdash y se trajeron las cada día una tribu llevaba ¿cómo se llama? Llevaba una prenda, una oferta, a Kadosh Baruj Hu, una ofrenda a Kadosh Baruj Hu, y ahí estaba, antes que Yosef, pusieron de hijos de Yosef, y pusieron Menashe y Efraín. Primero Menashe, y él fue el que llevó. No me recuerdo si Efraín no alcanzó a llevar o no. El asunto es que él también con la división de las ¿cómo se llama? De la tierra, si no me equivoco, revisé hace poco, de que Efraín recibió más que recibió, por ejemplo, 2 pedazos. Recibió un pedazo en Israel y un pedazo en ¿cómo se llama? En Cisjordania. Y también Reubén recibió afuera y adentro. En ese caso,
ellos hicieron doble, pero no doble de la tierra de Israel. Y a Yosef se le entregó otro poco, que fue Shem, pero tampoco era parte de Israel. Dice ahí, la Torá dice que eso lo conquistó Jacob. Por lo cual no era no iba a ser un primogénito como Reubén, pero tampoco Reubén fue premiado, porque cometió un pecado. La Torá aparece con pecado. Nosotros en verdad que no lo llamamos como pecado, pero para entendernos nomás. Y también tuvo una debilidad él. Él no fue, finalmente él no fue el primogénito de todos, Reubén. Y el que recibió el reinado no fue ni Efraín, ni fue Menashe, ni fue Reubén, si fue Yehudá. Yehudá quedó con todo. Y de hecho, en la perashá pasada se habla que ahí están las pruebas, yo se las di la semana pasada, de por qué Yehudá iba a ser el reinado de Yehudá iba a ser el reinado de Hashem en el mundo. Y eso es algo que ya lo he explicado, porque Yehudá era una persona pero muy seria, muy, muy seria. Él siempre estaba con la verdad. Él siempre buscó la verdad. Él no le ha costado nada decir, no, yo nunca he visto estos objetos, nunca he visto esta mujer. Y él la ha quemado. Estos objetos no son míos. Inmediatamente dijo, el que se equivocó soy yo, no ella. Ella tiene razón. Él siempre ha estado firme con la verdad, porque dice que nosotros sostenemos que la palabra, ¿cómo se llama? Que la emet es Jacob. La emet es nuestro timbre. Nosotros timbramos algo con la verdad. Y una persona que anda con la verdad no tiene que preocuparse. El que tiene que preocuparse es el que anda con la mentira. Eso porque la mentira es un vacío. Porque no es una mentira, no tiene nada. En cambio, la verdad es llena, porque ahí está la verdad, esa es la verdad. Lo que nosotros tenemos, los judíos, tenemos la verdad. Siempre todo el mundo se pregunta cómo nosotros sobrevivimos, cómo tanto tiempo, por qué sobrevivimos en momentos muy difíciles, porque lo que tenemos es la verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? Que no mentimos. Esa es la verdad. Esa es la que nos lleva y nos envuelve a todos nosotros. Que nosotros lo que tenemos es algo que se llama la verdad. El cambio, la mentira es lo vacío. El objetivo que hay hoy en el mundo es destruir todo. Todo. Esa destrucción de todo ya pasó en la historia. Eso pasó en la historia que no está contada. En el mundo que era Tohu Bohu. En ese mundo que era Tohu Bohu, eso era todo mentira. Era un mundo de mentira, porque ahí las cosas nacían y morían. Nacían y morían. Había vida, pero había vida mala. Se mataban unos con otros. Hasta ahí ya el mundo no funcionó. Y el mundo que todavía la gente quiere. ¿Por qué hay gente que quiere la destrucción? Porque ellos son parte de esa destrucción. Todo lo que está pasando en este mundo es parte de ese mundo que se llamaba Tohu Bohu, lo que no se alcanzó a hacer Tikkun, como Adam Arishon. En Bereshit empezó y con Adam Arishon ahí se terminó de echar a perder de nuevo. Y eso es el mundo que vivimos. Un mundo de mentira, un mundo vacío, nada. Si hay tantos millones de chinos, no hay chinos, no hay nada. Son virtuales todos. Todos son virtuales. Y eso es el mundo en que vivimos. Nosotros estamos viviendo, ¿cómo se llama? Estamos viviendo una película. Eso es todo mentira, es todo vacío. ¿Qué tiene una película? Nada. Y nos hicieron un mundo donde todo el mundo tiene televisión. ¿Por qué? Porque lo necesitan
para manejar el mundo. La gente tiene derecho aquí a cumplir las reglas, pero no tiene derecho a pensar. En cambio, nosotros que tenemos la verdad, ese mundo es el mundo que nosotros queremos. Es un mundo donde nosotros sepamos que lo que estamos haciendo es la verdad. En eso estamos. Y con eso nosotros tenemos un mundo que tiene sentido. Y aquí también van a entender otra cosa. El hablar mal de la gente. Hablar mal de la gente es una cosa horrible. Si tú hablas mal de otro, tú estás creando una imagen falsa del otro. Estás creando mundo que no existe. Y la gente se pasa en eso, en hablando uno del otro. Yo he comentado que las familias de gente que no cumple Torah como se debe, y los goyim, ellos viven en un mundo de mentira. Por eso pasan peleados. Porque la pelea es el comienzo de la mentira. Y el fin también. En cambio nosotros es absolutamente prohibido hablar mal de alguien. De hecho, hablar mal de alguien, que se llama Moshe Shem Ra, es algo que es vacío. Es prácticamente idolatría. Cuando una persona, ¿qué es lo que hace? Esta persona lo que hizo fue enojarse. Se enojó y gritó. Es un pecado enorme. ¿Y por qué es tanto pecado? Porque esa persona le hicieron algo, le robaron, exacto, te robaron, te tiraron una piedra, lo que sea, te caíste, lo que sea. Cuando tú te estás enojando, tú estás declarando que la realidad esa que pasó, porque ya pasó, la realidad dura nada, ya pasó, esa realidad es mentira. Esa verdad, tú estás enojando con Hashem, porque Hashem es el que hizo esa realidad. Y tú dices que no es así. Entonces estás, en cierto sentido, estás difamando a Hashem. Es un tremendo pecado el enojarse. Lo mismo, el hablar mentira. Cualquier mentira, tú lo que estás haciendo, estás creando una realidad, porque en la realidad todos son palabras, no hay otra cosa en la realidad, palabras que uno escucha por el oído y uno tiene un procesador en la cabeza y eso es lo que está transformando lo que tú escuchas en figuras. Eso que hiciste tú es mentira, está vacío, estás creando una realidad vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no crees en Hashem, porque nosotros sabemos que Hashem es la realidad. La realidad que está pasando es la revelación de la razón de Hashem. La razón, el sentido es el pensamiento interno de Hashem. De donde comienza todo. Y todo ahí baja hasta que llega a este mundo. Y en este mundo se hace realidad. Y Hashem le dio lugar a esta realidad. Y tú estás metiendo una realidad que es simplemente menos que una cáscara. Y estás construyendo el mundo del mal. Mentir es horrible. Es horrible. Hablar de otros es horrible. ¿Sí? Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. ¿En qué nos tiene? Nos tiene un problema terrible. Nos tiene que nosotros seguimos conectados con el mundo vacío. Piensen ustedes, háganle un corte al mundo. Háganle un corte que está a un lado los que están vacíos, los que viven en el mundo de mentira, todos. Eso ahí son todos.
En un mundo, por ejemplo, de las canciones que salen en las radios y que la gente escucha, con querer o sin querer, hablan todo del amor. Y es verdad que hay que cantarle al amor todo el día, pero ellos le cantan el amor del ombligo para abajo y nosotros le cantamos el amor desde el ombligo para arriba. ¿Y por qué estamos conectados con ese mundo así? Porque nosotros también hablamos mentiras. Porque nosotros no creemos tan suficiente en Hashem. Tenemos que aceptar todo lo que nos ha pasado, pero usarlo para el bien. Para el bien. Porque este mundo es lo que dijo Jacob Avinu. Este mundo es pasajero. Aquí somos todos extranjeros. De aquí nos vamos a ir a nuestro lugar. ¿Dónde te vas a ir tú? De acuerdo. ¿Cuánta mentira dijiste? Es lo que vas a quitarle al mundo que viene. Yo creo que lo mejor que podría hacer una persona para salvarse esta vida es ir a un médico y que le cierre la boca y le haga un tubito para que pueda tomar todo por un tubito y alimentarse así. ¿Por qué? Para que no hable, para acostumbrarse a no hablarle. Yo tuve mucha suerte en la vida, mucha. Hashem me ayudó mucho. Yo también era una persona que vivía en la superficialidad y no en la interioridad. Y yo quería, pero no tenía cómo cerrar la boca, porque era buenazo para abrir la boca. ¿Y sabe lo que me mandó a vivir aquí a Israel? Y no era capaz de hablar, porque me daba vergüenza o me daba pena, como dicen, abrir la boca, porque mi hebreo era muy malo. Yo empecé a estudiar hebreo a los 30 años y todavía no sé mucho. Me daba vergüenza, me daba pena. Eso me ayuda enormemente, porque ahí yo empecé a moverme adentro de mí, donde hay mucho. Pero dentro de uno, adentro de uno, el que gobierna es el mal. Porque el instinto del mal entró en mí entró cuando yo nací. En cambio, el instinto al bien solamente a los 13 años. Imagínense la ventaja que nos tiene. Pero si Akadosh Baruj Hu nos puso esa tremenda prueba, es porque la podemos. Y Él nos va a ayudar a que nosotros hagamos lo correcto. Lo correcto para ganarnos un gran mundo. Y llegar aunque sea a algo, un olorcito de Jacob Avinu. Que cuando él murió, el Señor se transformó en vida. Él es hoy en día la carroza de la Shejina. Él lleva la Shejina en el mundo. Él maneja todo. Shabbat Shalom, Omeboraj.